Buenos días. Son las 9 de la mañana y hace un día radiante, perfecto para dar un pequeño repaso a nuestra corta historia democrática, pero no por ello menos importante que la de otros países vecinos. Cumplimos 40 años tras depositar nuestros deseos de un futuro mejor en las urnas, así que lo celebramos con un viaje, desde las elecciones de 1977 hasta la actualidad, donde repasamos lo que hemos sido y lo que somos. Comienza Yo estuve allí. Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca. En 1975 moría Franco y comenzaba un proceso en el que los dirigentes políticos fueron elaborando un plan para llevarnos a la democracia. Hasta las elecciones del 77, el pueblo no había sido más que un mero espectador. La crónica de la primera sesión del Parlamento español nos parecía algo casi increíble. Estas que van a ser las Cortes Constituyentes encargadas de enterrar los últimos restos del franquismo se abrían bajo el signo de la reconciliación nacional. Pues lo primero en la cabeza es un estudiante en la Facultad de Medicina, prácticamente el segundo año de la carrera. Daba clase de historia y de historia del arte, que esa es mi especialidad, y además sentía, como es natural, mucha inquietud por la evolución, por los cambios que se estaban produciendo en la región y también en España. En unos momentos, sobre todo desde 75 a 78, debían ser unos momentos muy convulsos. Imagínese usted la universidad, lo que era en ese momento, era el lugar en el cual pues todas las novedades, los cambios, también todo ese nuevo ámbito de libertad política, decían que eran 300 o 400 partidos distintos en aquellos momentos iniciales de la democracia. Los pasillos de la facultad pues estaban llenos de pancartas, llenos de mensajes de todo tipo, ¿no? Había una cierta sensación de desamparo ante lo que venía, o sea, que mirabas a tu alrededor y todo era nuevo, pero también con una cierta intranquilidad de qué es lo que iba a pasar, de qué es lo que iba a suceder, ¿no? Eran tiempos de cambio, eran tiempos de ilusión y por tanto, no quiero caer en el tópico, pero es inevitable hacerlo, y tiempos de esperanza también, porque se trataba de cambiar España, de cambiarla en tantos sentidos. La región de Murcia, como el resto de España, cambió de ser una región dividida, una región en la que pues algunos tenían miedo, en el que los derechos y las libertades de todos no estaban garantizados, a unirse en sociedad, a unirse los murcianos y en querer ganar ese futuro, como digo, de libertad, de progreso, un futuro incierto, pero en el que todos coincidían que iba a ser mucho mejor que el presente que estaban teniendo. En la transición tuvimos la fortuna de disponer de los mejores, probablemente una de las generaciones más talentosas de profesionales que, conscientes de la oportunidad histórica de transitar hacia la democracia, aparcaron sus quehaceres profesionales. Había también otros políticos que habían sufrido la represión de la dictadura y pudieron incorporarse de nuevo a la vida pública. Pero es verdad que la calidad de los políticos entonces era altísima. Muchos de ellos no se perpetuaron en sus cargos, ¿no? Si tú ves a esa generación de UCD, por ejemplo, muchos de ellos volvieron a sus trabajos pues, 8 años después, ¿no? El ciudadano del 78 fue a votar con más ilusión de lo que va a votar el ciudadano del año 2019. Sí veo, en general, un descenso del nivel de los políticos. Si el ciudadano de antes era alguien ilusionado con la política, el ciudadano de hoy es alguien desilusionado con los políticos. Los políticos, lamentablemente, hemos dado sobradas razones para que se pueda dudar mucho
de la acción política en sí. O sea, es que ser político no es algo sencillo, es complicado. A veces somos demasiado duros con ellos, pero es un trabajo complicado de hacer bien, ¿no? Los políticos intentan hacer las cosas, unas salen bien, otras salen mal, otras las haces a conciencia pensando que lo vas a hacer muy bien y después no te sale tan bien. Pero vamos, hay muchos políticos actualmente, yo creo, que hacen un trabajo encomiable, ¿no? Y de calidad. Pues ser político requiere mucho más allá de cuestiones como la formación, que es importante, requiere también pues, ser íntegro, honrado, buena persona, cercano con tus ciudadanos y sobre todo responsable, que yo creo que lo que hace falta es mucha responsabilidad. Pues además de una gran responsabilidad es un gran honor. Y además te confiere no solo poder solucionar algunas cosas, no tantas como se quisieran, pero sí de luego te permite conocer toda la región, su gente, sus problemas. Es una experiencia muy interesante. Pues es una gran maquinaria que es difícil conocer en profundidad y luego que tiene unos ritmos que no son los ritmos de la calle, los ritmos, las cosas no van tan rápido como a ti te gustarían. Y luego tiene una parte que quizás es la que menos me gusta a mí, que es que de alguna forma cuando estás ya en la institución como política en representación de unos votantes de un partido, inevitablemente entras en la lucha partidista. Yo en el año 78 cumplía 21 años. Éramos mayores a los 21 años. Entonces, justo estando en la universidad, asistí a las primeras elecciones democráticas. Significó lo importante de todo país civilizado, que es el Estado de Derecho. Nada más ni nada menos. Es decir, el equilibrio de esos tres poderes de ejecutivo, legislativo y judicial, cuando llega la democracia, cuando llega una constitución, pues tiene un significado especial. Y a partir de ahí nace una ley suprema, digamos la cúspide de una pirámide de ordenamiento jurídico, donde cualquier norma jurídica no puede ir en contra de ella, que es la Constitución española. La Constitución española resulta de un gran acuerdo político y social que se alcanza en España porque se quiere salir de la situación de la dictadura. Precisa de esa disposición de todos a ceder, a consensuar. Me decía uno de los padres de la Constitución, la Constitución la escribimos con dos bolígrafos, uno de tinta azul y otro de tinta roja, pero la escribíamos con los dos bolígrafos, para que fuera una cosa que tuviera los dos colores. Porque el éxito de la Constitución española del 78 fue el consenso de todos los partidos políticos. Estamos hablando de un organigrama o de un abanico desde extrema derecha hasta extrema izquierda en aquella época, ¿no? Y sin embargo, pues llegaron a un consenso. Decía Montesquieu, uno de los antecesores liberales más importantes de nuestra sociedad, que las cartas magnas, las constituciones, deben ser tocadas con manos temblorosas, escribía. Deben ser tratados de forma muy cuidadosa, tanto en las formas como en el fondo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que determinados aspectos de la Constitución deben ser por lo menos reestudiados. Y yo creo que de eso no hay duda. La sucesión de la corona, el papel del Senado, son elementos que yo creo que nadie discute que pueden ser reestudiados. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Se dan las circunstancias en este momento en cuanto a serenidad, en cuanto a tranquilidad, en cuanto a voluntad de acuerdo, en cuanto a consenso que se produjeron hace 40 años entre los padres de la Constitución para poder, de verdad, asumir este proceso? Yo recuerdo en el 78 cómo era Murcia. Vivíamos en la Plaza 10 de Revenga. Y la Plaza 10 de Revenga salías, estaba el club de tenis, estaba el jardín de Fofó, y después del jardín de Fofó no había nada. Acabábamos en la Redonda, de ahí para adelante era todo huerta. De la Plaza Juan 23 había que saltar una acequia para ir a toda esa zona. Y salía a otro mundo donde había acequias. En el lado derecho estaba la estación de Caravaca, aún pasaba el tren, algo increíble. Mis recuerdos de infancia están siempre rodeados o de limoneros, o en un bancal, o en las acequias, o en las azarbetas, o en las azarbes, ¿no? Con todos mis amigos, y la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Eso parece que fue hace mucho, pero no hace tanto, ¿no? Es un legado de generaciones y generaciones de murcianos que los actuales murcianos no tenemos derecho a dilapidar, porque eso es un patrimonio también de todos los murcianos, no solamente de los que allí viven o de los huérfanos, sino que es de todos. Entonces, tenemos que articular mecanismos
para que sea un proceso en el cual todos, absolutamente todos, quedemos satisfechos del mismo. Y estoy convencida de que tenemos la suerte de tener ese elemento diferenciador, singular, absolutamente singular, ese ecosistema único en el mundo como es nuestra huerta. Además nos permite ser absolutamente sostenibles, ¿no? Tenemos como un gran pulmón verde, como un cinturón en la ciudad que nos permite pues, ser medioambientalmente mucho más sostenible, pero por otra parte es generador de empleo, porque es motor del desarrollo económico de la región de Murcia. Dejamos con toda seriedad y con todo rigor lo que ha sido la huerta de Murcia. Yo creo que es el principal patrimonio etnográfico, histórico, cultural, pero también incluso turístico y económico, no lo olvidemos, turístico y económico. Y si lo hacemos bien, yo creo que lo vamos a conseguir. Durante los años de la transición llegaron las Españas de las autonomías y ese Estatuto de Autonomía de la región de Murcia consolidaba, como digo, la España de las autonomías, la comunidad autónoma de la región de Murcia. Cuando no había autonomía todo se decidía en Madrid y nosotros éramos bastante sucursalistas. Nosotros dependíamos de lo que se decidía en Madrid y decíamos bastante que sí a todo, éramos bastante complacientes. Todo lo cambió, garantizó que los murcianos tuviéramos los mismos derechos que el resto de españoles, que tuviésemos las mismas libertades. Yo creo que la autonomía ha sido muy buena para la región de Murcia. Es verdad que surge con forceps, surge de manera muy dura, probablemente surge mal. Yo siempre, en aquel momento lo viví de primera mano, pero no entendí por qué al final nos quedamos como una comunidad uniprovincial. Y empezamos a caminar, recuerdo los primeros bocetos de la preautonomía, que tampoco tenía una gran profundidad política ni teórica, yo creo que probablemente hubiéramos tenido que profundizar mucho más y probablemente lo hubiéramos hecho mejor, que no significa que no hayamos hecho cosas muy buenas, pero desde la distancia de 40 años, pues la verdad es que ahora se pueden considerar que se podían haber hecho alguna cosa mejor. En el año 82 pasaron varias cosas en España, hubo un mundial, hubo unas elecciones, en las elecciones se produce un giro político de una repercusión enorme, porque por vez primera, después de muchísimos años, el Partido Socialista Obrero Español llega al poder y además lo hace con una mayoría no absoluta, sino muy absoluta. Fueron más de 200 diputados. Pues claro, esta gente se creían los reyes del mambo, porque habíamos salido de un régimen, habíamos tenido una transición donde la UCD, digamos, llevaba la manija. Y en el 82, cuando gana el Partido Socialista, hay gente que tenía el pedigrí democrático, evidentemente, pero había otros que tenían unos tics autoritarios impresionantes, por muy socialistas que ellos se denominaran, ¿no? Y me acuerdo de un flash que yo tengo de la época del PSOE, yo era muy pequeño, de estar en la puerta del ayuntamiento y estar el alcalde Pepe Méndez y estar Carlos Collado. Y eran las últimas épocas del socialismo en la región de Murcia, cuando la gente les puso a base de insultos, a base de tal. Y aquello me impactó, ¿no? Porque además tú eres chaval, no sabes muy bien las razones. Y dices, pues aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Luego, mira, te he sacado a Carlos Collado y haciendo un poco de historia, este señor, al cual pues su propio partido renunció a él e incluso le hizo la zancadilla, yo creo que en esta región no se le ha hecho el suficiente reparo. A él se le acusaron una serie de cosas sobre un tema de unos terrenos que gracias precisamente a esa gestión está la General Electric o Isabic ahí en la zona del campo de Cartagena, y yo creo que a este señor, por ejemplo, nunca se le ha reparado. Al final no hubo nada, no se demostró nada en contra de él, ¿no? Pero aquí ha habido querellas muy importantes contra presidentes de comunidad autónoma que en los tribunales de justicia hemos tenido que decidir con mayor o menor fortuna, pero desde luego lo que sí puedo asegurar es que con total independencia. En estos 40 años la verdad es que la justicia, si no ha cambiado mucho en líneas generales a nivel nacional, en la región de Murcia sí hemos visto pasar muchas situaciones político-judiciales o judiciales políticos. A pesar de la tensión política que puede existir en el Parlamento Nacional, yo en la Asamblea Regional de Murcia no la veo, afortunadamente. Hay partidos políticos de todo tipo y yo creo que el respeto últimamente predomina en esa Asamblea Regional y desde luego a los jueces no nos llega nada, con lo cual es muy bueno.
es en el 92. Uno de los sucesos que tengo que cubrir es la quema de la Asamblea, que por cierto fue en Macarra, no fueron los trabajadores. Ver arder precisamente el Parlamento, donde está representado todo el pueblo de la región, pues fue muy triste, ¿no? Estábamos en la Asamblea, el presidente Miguel Navarro, que en paz descanse ya, también yo era entonces vicepresidenta primera de la Asamblea, y estuvimos dentro hasta que nos desalojaron y tuvimos que salir a la calle. Yo creo que fue un punto de inflexión muy fuerte, fue un acontecimiento muy dramático. Y muy triste. Yo una de las primeras cosas que hice cuando me invitaron presidenta de la comunidad fue hacer un llamamiento a las fuerzas sociales de que por favor vinieran a manifestarse a San Esteban, que dejaran a los parlamentarios trabajar. A partir de ese momento yo iba permanentemente escoltada por la Guardia Civil, porque efectivamente se manifestaban en San Esteban y en Sagasta, que es donde tenía la sede del Partido Socialista de la región de Murcia, ¿no? Y para mí no fue un lastre, ni mucho menos, porque yo entendía que las exigencias sociales, sindicales, fundamentalmente en aquella época, era lo correcto. O sea, hacerlo frente al Ejecutivo, ¿no? Y dejar que los parlamentarios reposadamente pudieran reflexionar y adoptar las medidas que vieran más prudentes para afrontar el momento tan complicado que había. Yo he sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional durante muchos años. Y yo tengo que decir que mi único objetivo en aquellos momentos, y yo tenía mayoría absoluta, tenía diputados para poder ganar todas las votaciones. Mi único objetivo era no sacar ninguna votación con mis votos solos. Intentar por todos los medios conseguir acuerdos con los demás. ¿Por qué? Porque creo que esto no se trata simplemente de levantar la mano, votar y te he ganado. Se trata de ganarte convenciéndote. ¿Y cómo te convenzo? Cuando te implico en el proyecto. Bueno, la Murcia que yo recibí en esos momentos del año 93, como antes decía, era un momento de crisis económica y social muy fuerte, muy aguda, también política, porque el partido que gobernaba también se vio inmerso en una gran crisis, ¿no? Ya le hicimos 2 o 3 cosas que yo creo que fueron importantes y que frenaron o sujetaron ese periodo de crisis. El primero fue el plan de reactivación de la región de Murcia, y hice que lo suscribiera el Gobierno de España y también todos los agentes económicos y sociales. Lo firmaron los partidos, todos los sindicatos, empresarios, y fue un punto importante junto con el plan especial de reactivación de Cartagena, que fue la ciudad más castigada por la crisis, lo que hizo que realmente tuviéramos un instrumento serio de coordinación, de esfuerzos de todos, y en torno a ello nos pusimos a trabajar. Fue muy positivo. La ubicación de Cartagena, la ubicación geográfica de Cartagena es la mejor de este país. Por eso viven desde hace 3.000 años gente allí. Cuando conocí el puerto de Cartagena, ya por los años 78, con aquel cuartel de instrucción de Marina, y hoy, que es la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, con aquel puerto que daba un poco miedo entre lo lúgubre y lo militar, que parecía todo aquello con la base de submarino al fondo, y ahora vas al puerto de Cartagena y te ves esos buques de recreo y ese turismo y esa alegría que tiene el puerto, pues la verdad es que ahí es donde yo veo el reflejo del avance de la región, de cómo se ha abierto la región también, podríamos decir, al mundo, y cómo los ciudadanos también de la región nos hemos abierto un poco más al mundo. La acción de gobierno, la acción de los agentes económicos y sociales en torno al gobierno estaba encauzada de una forma muy positiva, de la cual yo me he sentido muy orgullosa, y que, por cierto, tuve la oportunidad de controlar desde el Senado, haciendo preguntas todas las semanas al entonces gobierno del Partido Popular. Que yo he valorado siempre los gobiernos de mis predecesores a nivel regional. Andrés Hernández Ros, Carlos Collado, María Antonia Martínez. Yo creo que cada cual hizo lo que podía con los instrumentos, con las herramientas que entonces se tenían, y con sus luces y con sus sombras, como también en mi gobierno. Sí diré que era una región, desde luego, que tenía demasiadas carencias. No estábamos comunicados, no estaba vertebrada. Y por otra parte, los niveles de desempleo eran bastante elevados. Había, por lo tanto, que ponerse manos a la obra en estas cuestiones fundamentales. Hay que generar una buena infraestructura que vertebre la región a base de autovías, de comunicaciones. Hay que comunicarnos con el exterior. La autovía Murcia-Albacete-Madrid fue un elemento fundamental. ...20 años da para mucho, ¿no? Pero quizás de lo más orgulloso es de que conseguimos que Murcia estuviera vertebrada y que ya de Murcia no se hablara de pedanías y ciudad, que todo el mundo
pertenecía a la ciudad de Murcia, no como antes que era ciudad de pedanías. Para mí Murcia es un prodigio de cómo saber crecer, cómo crecer de forma sin perder su identidad, sin perder su imagen, sin perder la idea de las pedanías, de los pueblos. Espinardo ha crecido mucho, pero Espinardo sigue siendo Espinardo. El Puntal sigue siendo el Puntal. Yo creo que estamos mucho más cerca los vecinos del centro de la ciudad de Murcia con los de las pedanías y a la inversa, los de las pedanías tienen muy cerca la ciudad de Murcia. Yo creo que al final hay incluso pedanías que son prolongaciones de la misma ciudad, como Puente Tocinos. Yo creo que todo eso ha sido una transformación de muchos años, pero en la que hemos ganado, ¿no? Conseguimos perfectamente ensamblar lo que es el crecimiento y el desarrollo desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista también de tener buenas instalaciones. Es decir, que quien vivía en una pedanía tenía cerca de él pues, un centro de atención sanitaria o un centro de salud moderno, amplio en condiciones, tenía unas instalaciones deportivas extraordinarias. El haber dotado a la práctica totalidad de las poblaciones de esta región, ya no de hospitales modernos, que tenemos hospitales de los que sentirnos muy orgullosos, sino también de centros de salud que a veces parecen auténticos hospitales. Colegios y centros de educación secundaria de primer orden. La bonanza económica de pronto genera un boom urbanístico en donde hay que construir porque es que Almería tiene, es que Alicante, para qué decir, no digamos la Comunidad Valenciana, nosotros no queremos ser menos. Bueno, al final, pues normal, los alcaldes hacían caja, llevando a cabo urbanizaciones. Yo creo que ese fue un tiempo, no sé si perdido, pero desde luego nunca bien aprovechado, puesto que la dirección tendría que haber ido precisamente por esto, en donde estamos. El parque científico, la innovación, no tanto la construcción. No demonizo la construcción, simplemente el tiempo demostró que se generó una sobreactividad y no hubo, por tanto, un balance, un equilibrio adecuado. Si a ello sumamos los dos grandes pilares que sustentan, que soportan el estado de bienestar, cuál es la educación y también la sanidad, pues había mucho trabajo por hacer, pero lo hicimos con mucha ilusión. Y por otra parte, también había que modernizar nuestros sistemas de irrigación a partir, entre otras cosas, de la reutilización de las aguas. El río es un río que nos ha dado la vida, pero al mismo tiempo muchas tristezas. Y el río parecía que estaba perdido. Hasta el año 95 las noticias eran que no había agua, el mal olor, problemas, en fin. Uno no podía mirar al río. También el pacto del agua, en un tiempo que me tocó de una sequía no conocida hasta entonces, después hemos conocido algunos otros momentos también difíciles, pero ese pacto también nos permitió aunar esfuerzos y sacar adelante algunos recursos y algunas cosas difíciles en el momento, muy arropada por todo el entorno económico y social de la región. Yo de eso siempre me ha parecido una labor magnífica, fruto, como digo, no de mi esfuerzo, sino del equipo de trabajo que tenía magnífico y también de la responsabilidad que entonces tuvieron los cabezas empresariales y sindicales del momento. Bueno, pues conseguimos, ahí de una forma coordinada, el Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Región y el Ayuntamiento, hemos conseguido recuperar el río. Esto es como cuando hablamos del fútbol. Todo el mundo es un seleccionador, un entrenador. Pondría uno, quitaría otro. Es decir, todos tenemos las ideas de qué podríamos hacer en la ciudad. Yo siempre he querido que las cosas hay que hacerlas dialogando, escuchando sobre todo a la gente y al mismo tiempo haciéndoles partícipes del proyecto. Porque el proyecto no es un proyecto de un alcalde, de un concejal o de un partido político, es el proyecto de todos. La ciudad está hecha para las personas, no las personas nos tenemos que adaptar a la ciudad. La política municipal es la política de la proximidad, es la política a la que un señor te viene a ver a tu despacho y te dice: no tengo alumbrado público en mi carril, que es el carril de los Penchos. Ah, pues voy a acercarme al carril de los Penchos a ver qué ocurre, si tenemos o no posibilidades de dotarle de un alumbrado público. Y te lo ha dicho un señor, o sea, no son colectivos, no son asociaciones numerosas que representan, no. Es el señor que dice: yo soy contribuyente, pago mis impuestos y vengo aquí al ayuntamiento a decirle a esta gente con la que puedo hablar, porque la conozco, porque es la cercanía, de que me resuelva un problema. Las grandes satisfacciones que a mí me ha dado la política
por encima de cualquiera otra, ha sido el tiempo de concejal en el Ayuntamiento de Murcia. Yo no fui alcalde porque el destino me llevó a otro sitio, pero yo sí no hubiera sido alcalde y muy feliz. Tranvía, que ya cuando lo vi digo, vale, me parece que estoy en Barcelona, ya tenemos tranvía. Murcia, tanto ciudad como región, veo que está cambiando y que está cambiando a mejor. Yo creo que me quedaría con que cada vez tenemos menos complejos y nos estamos creyendo más todo el potencial que tenemos. 2019 va a estar marcado porque por fin inauguramos el aeropuerto internacional de la región de Murcia, que nos conecta con toda Europa, con multitud de destinos. Dicen un capricho de Valcárcel. No, una reivindicación desde el año 1929. ¿Cómo? Sí, 1929. No pierdo la noción del tiempo. Y una reivindicación que además se acentuó mucho más en los años 70, en los años 80, con las cámaras de comercio, especialmente las de Murcia y Cartagena. También Lorca se sumaba siempre para que tuviéramos un aeropuerto. Y no había capricho, lo que había era una necesidad y el tiempo lo va a demostrar. Murcia es una ciudad grande, casi 500.000 habitantes, 1.000 kilómetros cuadrados, 60 pedanías. Como municipio son 450.000 habitantes, como área metropolitana una de las mayores de España y de Europa, con más de 700.000 habitantes. La séptima de España, entre las 100 primeras de Europa, es una ciudad grande. Estamos intentando concluir una transición de una ciudad grande, como en Murcia, a una gran ciudad, que es algo muy distinto. Cuando estás viendo Madrid, percibes un ambiente que es una gran ciudad. Y se ve pues en cosas sencillas, ¿no? Vas andando por las calles y no hace falta andar por Gran Vía o por El Retiro, no, por cualquier barrio de Madrid, percibes que es una gran ciudad. Una gran ciudad tú la percibes, la sientes cuando entras en la misma. Tú entras a una determinada ciudad y dices, oye, estoy en una gran ciudad. Y eso se está notando en Murcia. Está empezando a dar ese salto en donde la percepción, no solo de los murcianos, sino de la gente que viene de fuera, es esa, que es una gran ciudad donde hay muchísima actividad, donde hay muchísima vida. Una ciudad cosmopolita, abierta, dinámica, vanguardista en todos los ámbitos, ¿no? Una ciudad joven, somos la ciudad más joven de España, con la edad media más baja de toda España, ¿no? Yo soy positivo y creo que la ciudad de Murcia ha cambiado a mejor enormemente. Creo que es una ciudad más participativa, mucho más alegre, más colorida, más peatonal. Como la Avenida de la Libertad, muy recientemente la Avenida Alfonso X el Sabio. Una ciudad mucho más diversa, con gente más de todos sitios, de toda condición, y eso es bueno. Yo creo que las ciudades tienen que ser ese espacio en donde pues distintos tipos de personas convivan. Es una ciudad moderna, bien conectada, una ciudad humana, una ciudad en la que nuestras salas de estar, que son nuestras plazas, estén siempre llenas a rebosar. Bueno, yo creo que Murcia se vive en sus calles y también se vive en sus plazas, y creo que eso también es un atractivo turístico muy importante que tenemos. La Plaza de las Flores, Santa Catalina, siempre ha sido un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de compartir, ¿no? La sala de estar de los murcianos no es nuestra casa, son nuestras plazas. Entonces tenemos que reurbanizarla y mantener también pues, todos y cada uno de los elementos que eran genuinos en la plaza. Aunque tiene nuestras carencias y quizás yo hubiera esperado algo más, ¿no? El mismo cuidado de la ciudad. Tú ves las cosas, ponemos buenas cosas, pero no la cuidamos tanto. Eso es una cosa que deberíamos, como dicen, deberíamos hacérnoslo mirar. Creo que tenemos una ciudad preciosa, pero no todo lo cuidada. Y eso no es culpa del ayuntamiento, es culpa de nosotros, los murcianos. Si veo una calle sucia, digo, cachería, que podíamos ser un poco más curiosos y tratar mejor las calles y los jardines. Me da un poco de rabia ver que los jardines no se respeten. Bueno, antes no se reciclaba nada. Hace 40 años el reciclaje ni existía, ni se sabía lo que era, nada, eso, cero. Cuando yo empecé a trabajar, en algunas zonas no había contenedores y en otras solamente estaba el contenedor de resto. Lo que hicimos es una sistemática de colocación de contenedores, de puntos, de islas, donde estaba el papel, envases, vidrio, donde la gente de la zona podría ir a depositar los residuos. Bueno, lo único que se puede esperar del ciudadano es que se conciencie y que mantenga los jardines y las calles, hay que mantenerlos, que utilicen las papeleras, que utilicen bien los contenedores y que hagan un uso razonable de la calle. Yo pienso que esto irá mejor,
que cada vez la gente irá más concienciada en respetar lo que tenemos. Del bipartidismo pasamos a esa situación con Podemos y con Ciudadanos, pues ahora parece que surge Vox por el lado derecho, mañana surgirá otro partido o surgirá otra cuestión. Desde mi punto de vista yo creo que es bueno, porque muchas opiniones que antes no se tenían en cuenta o que no tenían esa visualización, esa visibilidad, ahora la van a tener, ya sea de un signo político o de otro, ya pidan algo básico o algo más complicado, van a tener esa visibilidad y esa voz. El otro día escribía yo que es política de temporada, ¿no? Que se van lanzando, bueno, se van buscando perfiles que te valen, ¿no? Y estamos viendo cómo hay partidos políticos que tienen una tendencia, que tienen un ascenso muy rápido y luego caen, ¿no? Yo creo que no es positivo nunca que nosotros nos vayamos a opciones de extremos, ni de un lado ni de otro. Estamos en una coyuntura, estamos en un cruce de camino. Ahí la gente tendrá que decidir qué tipo de Murcia queremos, qué tipo de región queremos, lo tienen que decidir ellos. Si mirar hacia adelante, mirar hacia atrás, quedarnos como estamos. Yo creo, de verdad, tengo mucha fe, mucha confianza en la gente joven. Y yo creo que tenemos todos los mimbres para aspirar a una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática de verdad, donde la democracia llega hasta todos los rincones, al de la empresa, al del sindicato, al de los propios partidos. Hasta ahora hemos hablado de quienes nos gobiernan, de lo que han hecho por la ciudadanía y de lo que aún está por hacer. Pero, ¿qué hemos hecho los murcianos de a pie en todo este tiempo? ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Cuál ha sido nuestra aportación al nuevo estatus político-social que nació a finales de los 70? Dejamos a un lado la parte más política para entrar en la segunda y penúltima parte de nuestra historia. Hablemos entonces de un pilar crucial para que toda sociedad avance. Hablemos de la empresa y de ese inconfundible espíritu emprendedor que define al murciano. He traído a muchísima gente de fuera, de Argentina y de diferentes países del mundo, porque conozco gente de todo el mundo, y todos dicen lo mismo, el valor humano, la calidez, la predisposición. Para mí esa es la palabra, el murciano es predispuesto, porque puede ser que no tengan los recursos, no sepan cómo hacerlo, no tengan claro si lo van a poder hacer, pero la predisposición es absoluta. Para mí el murciano sobre todo es una persona emprendedora, es vivaz. Es una persona pilla para los negocios y es una persona valiente también. Sobre todo que se vale por sí mismo. No puede esperar mucho de España, de Madrid, de otras grandes ciudades o grandes comunidades con mucho poder adquisitivo. Entonces tiene que buscarse la vida. Sabemos que la necesidad desarrolla la creatividad. Por ejemplo, la heladería Yao Yao es una idea novedosa surgida aquí en la región por un excelente empresario. Líderes nacionales e internacionales, como pueda ser El Pozo, por ejemplo, pero es que tenemos, justo al lado del Pozo, tenemos Primafrío, que es la segunda mayor empresa de logística de Europa. A veces hemos tenido mala fama porque no hemos pasado en la picaresca. Tampoco arriesgamos mucho, nos gusta emprender, pero con cierto grado de seguridad. Yo creo que Murcia va a pegar un despegue en cuanto a startups y a empresas promovidas por los jóvenes se refiere, estoy convencido. Y a día de hoy Murcia es una de las comunidades que va a la cabeza en creación de puestos de trabajo, en creación de empresas nuevas, nuevos autónomos, nuevas personas emprendedoras. Yo creo que la comunidad ha sabido no endeudarse en exceso, nuestras empresas han gozado de buena salud. Tenemos empresas que han estado apostando fuertemente por la región, dando muy buenos resultados. Es decir, este año el crecimiento económico con el 2.9% vamos a ser la comunidad autónoma en este 2019 que más se prevé un mayor crecimiento económico que el resto de las comunidades autónomas. Una de las cosas que más me gusta de la región es cómo las empresas familiares han sabido trascender a lo largo de los años. Y me parece apasionante poder
heredar un modelo de negocio, adaptarlo, cambiarlo, darle una vuelta para poder seguir viviendo y seguir funcionando en un mundo en el que sabemos que el dinamismo es absoluto y en tiempo real. Muchas empresas han ido al traste, muchas empresas mercantiles han desaparecido, pero han aguantado el tirón, sobre todo empresas familiares. Lo que tú estás dispuesto a hacer por tu empresa familiar no lo está dispuesto aquel que no es una empresa, que forma parte de una empresa que no es familiar. Yo creo que eso es lo que le hace ser un poco precavido, porque en un momento determinado, si no lo fuera, el hundimiento de la empresa le podría suponer también el hundimiento económico de la familia. Entonces, claro, tienen que ir con esa precaución. Que han llegado a poner, pues, todo lo que tenían, patrimonio, que esto yo creo que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a todos los murcianos a ese esfuerzo que hacen los empresarios, sobre todo de las pymes familiares, de las pequeñas empresas familiares, que en un momento la forma que tienen de salir adelante con sus empresas es poniendo, hipotecando sus casas, hipotecando todos los bienes, apostando todo, el 100%, porque esa empresa salga adelante. Yo creo que en la empresa familiar una de las claves más importantes es esa fidelidad a la empresa familiar, ese sentirse parte de un patrimonio heredado, de un patrimonio que quiere seguir defendiendo pese a todo. Precisamente en el año 1978 fue la edad dorada para el sector pimentonero. La industria pimentonera murciana ha hecho marca Murcia y ha hecho marca España, y lo ha hecho durante más de 2 siglos. Los murcianos pimentoneros nos habíamos hecho con la producción y con la exportación mundial, prácticamente. Nosotros entramos en competencia a nivel del mercado europeo con el pimentón y el azafrán que venía de Turquía. El nuestro era superior en calidad. Yo recuerdo de niña cuando mi padre nos llevaba al campo de Cartagena y yo me veo corriendo por los planteles y jugando por allí con mis hermanas. Y ya a partir de 1986 es cuando la agricultura aquí en Murcia para los pimientos empieza a decaer y el pimentonero murciano empieza a migrar a otros países para poder abastecer la demanda global que se tenía, y que sigue sumando al crecimiento de la economía regional y nacional, y principalmente lo ha hecho en base a su desarrollo en tecnología de producción y con innovación, como lo ha hecho la pastora. Primero tenemos que hacer valer nuestra identidad, porque Murcia es una ciudad que tiene identidad, y a partir de ahí, cuando nosotros defendamos nuestra identidad, o sea, estemos nosotros orgullosos de lo que somos, es cuando transmitiremos eso fuera. Primero tenemos que reconocer nosotros mismos, verlo nosotros mismos, generar nuestra propia identidad, nuestra propia marca, para luego transmitirlo fuera. Porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Murcia es, para mí, es la gran desconocida de esta nación. Barcelona, lógicamente, es una ciudad cosmopolita, y me acuerdo cuando le decía a los profesores que era de Murcia, era como, ¡ay, Murcia! Pero allí no habrá mucho trabajo para los ingenieros, ¿no? O sea, era como, teníamos una imagen de, no sé, de tercermundista del norte de África. Pero un cierto sentimiento generalizado que tenemos los murcianos de falta de autoestima, de un cierto sentimiento complejo de inferioridad, de un cierto providencialismo, es decir, pasados míos, eran huertanos que trabajaban la tierra, pero la tierra no era suya. La tierra era de unos señores a los cuales había que pagarle el rento, que se llamaba. El rento es una especie de alquiler que se pagaba todos los años y que había que irse a pagárselo al dueño de la tierra, ¿no? Entonces eso generaba un providencialismo. Claro, dependías de que aquel señor te devolviera a dejar la tierra para poder seguir manteniendo a tu familia. Los murcianos tenemos que creernos importantes, porque somos gente emprendedora, somos gente que cree en sí misma y que somos capaces de hacer un montón de cosas. Pero tenemos que creérnoslo como, no solo a nosotros mismos, sino como una entidad única, como un equipo.
el hecho de que se nos facilitara una herramienta de crecimiento como es el agua, que aquí hacemos milagros con la poca agua que nos pueda llegar. Todo el mundo nos conoce porque somos los que llevamos el agua a las casas, pero la verdad que no todo el mundo sabe lo difícil que es llevar el agua. Abres el grifo y tienes agua, pero antes, por ejemplo, había muchísimos cortes de agua. Había los datos que está viendo de 20 a 25 roturas diarias. Antes llegábamos y cortábamos el agua por Murcia misma, no me voy a ir a ninguna vez, se cortaba medio Murcia, te lo digo yo. Todo esto se fue mejorando, haciendo comunicaciones, cambiando redes, poniendo redes nuevas. Ahora prácticamente los cortes son inexistentes y se hacen muy localizados, ¿no? Entonces en aquellas fechas la gente no es como ahora, que hoy se corta el agua y bueno, y te machacan rápidamente, ¿no? Porque es así, pero antes se reclamaba, pero no, por ejemplo, como ahora se corta el agua 10 minutos y ya la gente está aquí el móvil. Prácticamente todo el mundo tiene agua, la seguridad del servicio es total porque podemos abastecer por un montón de tuberías. Se llama al cliente por megafonía, hay gestor de colas. Antes era yo de viva voz llamando al cliente con una libretita con su nombre y apellidos para pasar a la mesa. Hemos evolucionado mucho, hemos crecido mucho de la mano de los murcianos, hemos aprendido con ellos, escuchando. El cambio radical del 91 a la actualidad es totalmente la tecnología. Es una empresa que dependemos totalmente de la tecnología. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a ir con coches híbridos o con coches eléctricos? O que los gases que iban a la atmósfera de las depuradoras la íbamos a utilizar ahora para hacer electricidad. O alimentar varios vehículos que tenemos con gases de escape de la depuradora. O sea que la tecnología es fundamental y estoy seguro que va a seguir avanzando. Y por otra parte, una región con un clima que es una delicia. Es algo, yo diría, único en cualquier lugar de la Unión Europea y, por qué no decir, también de muchos lugares del mundo. Hay algo que tenemos aquí en Murcia, que por ejemplo es exactamente lo mismo que tienen en California, y es este cielo, este azul Murcia que tenemos hoy en el cielo, esta temperatura que hace que sea primavera todo el año o casi todo el año, y unas condiciones naturales de luz que permiten el establecimiento, por ejemplo, de una industria de lo audiovisual, pero además también eso beneficia el cultivo de lo que en su momento se llamaba la huerta de Europa. Ahora está en boga la bioeconomía. Bioeconomía aquí, date cuenta, Murcia, con sus horas de sol. Fuimos capaces, sin embargo, de empezar a asentarnos en el mapa de España con respecto de una región que era capaz de superar adversidades, de poderse convertir en la huerta de Europa, en la despensa de Europa, y así empezamos a andar. Es una agricultura moderna, es una agricultura de investigación, es una agricultura rentable. Es una agricultura que genera miles y miles de puestos de trabajo en esta región y es una agricultura además que abastece a los mercados europeos. La agricultura es un modelo que ha funcionado muy bien muchos años, pero tenemos una dependencia hídrica muy importante. Se ve que pedimos el agua para nuestro beneficio. Pedimos el agua porque nosotros la utilizamos bien, somos eficientes en el uso y generamos riqueza. Y hace décadas que somos pioneros, en Mula por ejemplo, en el riego controlado de forma telemática. Con lo avanzados que estamos en la economía circular del agua, que somos los más avanzados de Europa. Israel es conocida por algo que viene a comprar a Murcia. Ser capaces de sacar de una gota de agua una fuente de vida. O sea, el milagro murciano es realmente meritorio, es extraordinario. Pero sin embargo el mundo no lo sabe. La región de Murcia nunca ha apostado por la marca en ningún tipo de ámbitos, ni público ni privado. Es un defecto enorme que tenemos los empresarios de la región de Murcia y es un defecto enorme que han tenido los políticos que han representado a nuestra sociedad durante estos 40 años. Lo pueden mirar, o sea, tú mira qué grandes empresas hay en Murcia, que las hay, y sin embargo, qué pocas grandes marcas hay. El empresario murciano es un fenómeno fabricando. Y es un fenómeno en la venta personal. Lo hacemos, lo practicamos, lo conseguimos, pero no lo contamos.
Después de conocer este retrato del murciano, de describir al emprendedor que tiene dentro de él, nos centramos en su entorno económico. Es momento de descubrir el contexto en el que se mueven estos empresarios. Nos golpeó duro la crisis económica. Si tú miras hace 40 años, el Producto Interior Bruto de la región es infinitamente inferior al actual. Hemos crecido gracias al desarrollo de las instituciones democráticas, del trasvase, que también empezó a llegar hace 40 años. Murcia es muy solidaria con el país. Murcia genera muchos puestos de trabajo y exporta muchas producciones que van a Europa y que generan entrada de dinero para el país, que luego se reinvierte en nuestra propia región. No tenemos la capacidad de enamorar a empresas de fuera para que se ubiquen aquí. No damos las facilidades adecuadas. Esas empresas son las que vienen aquí, que vienen aquí pueden generar puestos de trabajo especializados, puestos de trabajo que le puedan dar trabajo a esos ingenieros murcianos que se tienen que ir fuera, como le pasó a mi hermano. Desgraciadamente hoy día todavía, si miramos los indicadores que hay en esta región, pues son malos. Yo creo que son malos. Después de 40 años de democracia y de autonomía, son malos. Estamos a la cola en muchísimas cosas. Estamos a la cola en salario, estamos a la cola en pensiones, estamos en la cabeza de fracaso escolar. Nuestro objetivo, el gran objetivo de todos los que estamos en la política de la región de Murcia, es conseguir que Murcia sea más del 3% del país. Y lo vamos a conseguir. En esta región se requiere mucha más capacidad de reivindicación que la que tenemos. Probablemente venga de nuestra historia y venga de nuestra capacidad de negociación, y a veces la capacidad de negociación y el consenso lleva a eso, lleva a que uno sea más complaciente con el que tiene enfrente. El poder que tiene este 1,5 millones de habitantes es importante, porque somos 10 votos. Somos 10 votos. Es decir, PNV son 5, nosotros somos 10. Es decir, que podríamos hacer muchas cosas. Cuando todos nos pongamos a caminar en ese objetivo de región, pues lo conseguiremos. Si no, no lo conseguimos. Entonces, que generen puestos de trabajo de calidad, puestos de trabajo bien remunerados, puestos de trabajo que permitan pues que Murcia salga de tener uno de los peores niveles de sueldo medio por trabajador, que 1 de cada 4 murcianos está en riesgo de exclusión social o de pobreza. Esas cosas es porque los sueldos que pagamos aquí son muy bajos y la gente no puede llegar a final de mes. Tanto a nivel de salario como a nivel de renta y a nivel de infraestructura han habido agravios comparativos importantes con el resto de las comunidades que se han visto beneficiadas. Quizás se ha quedado un poco como esa región un poco olvidada, quizás por nuestro carácter uniprovincial. Ahora somos españoles de segunda, no estamos recibiendo el mismo dinero por parte del Estado que el resto de comunidades autónomas. Yo creo que lo que nos falta es eso, un poco más de infraestructura y atraer más turismo extranjero, a que nuestros taxistas pues aprendan inglés. En fin, tenemos en turismo todo por hacer, ¿no? O sea que las posibilidades son muchas. El turismo tiene que dejar de ser un sector importante de la región para ser uno de los sectores en los que se asiente la región de Murcia. Hay que tener en cuenta que hay un tema que no es suficientemente, desde mi punto de vista, explotado, que es el tema que somos la 5ª ciudad santa en el mundo. Hay 5 ciudades santas y Caravaca de la Cruz es una de esas ciudades santas, y del turismo cultural religioso cada vez es mayor. Es decir, que esto también hay que ponerlo en valor y que todos en general pues tengamos una mayor faceta para relacionarnos con turismo internacional, que de alguna forma la región también tiene suficientes atractivos como para poder hacerlo. El político no solamente se queda mirando lo que hay a este lado de la montaña, tiene que mirar detrás de la montaña. Después de este repaso histórico a nuestra política, economía y empresa, toca recapitular. ¿Qué ha supuesto nuestra joven democracia para Murcia? ¿Y qué nos espera? Yo creo que han sido los 40 años más importantes de toda la historia moderna de España, pero en todos los ámbitos en el que nos pongamos. En el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito educativo, en el ámbito investigado, en el ámbito sanitario, en todos los ámbitos. El progreso que ha habido en España ha sido increíble y además probablemente que no tiene parangón en ningún otro momento de nuestra historia, pero tampoco de la historia de nuestros países vecinos. Yo creo que hemos sabido construir entre todos una democracia en la cual hemos sabido dotarnos de los elementos para asegurarnos
que esto no es cosa de un día como ha sido en otros momentos, sino que existe una raíz profunda del sentimiento de mantener estos valores. Por un lado, una ciudad con raíces, una ciudad que tiene identidad propia, que tiene pasado en nuestra huerta, basado en nuestra monumentalidad barroca, basado en nuestro pasado medieval absolutamente glorioso, ¿no? Es decir, tenemos una Murcia medieval, tenemos una Murcia barroca, tenemos una huerta en las cuales se asienta nuestra identidad, lo que hemos sido. Pero a la vez, yo creo que esta ciudad tiene una fuerza, una potencia, una energía, una capacidad de innovación. Tenemos el futuro más esperanzador de cualquier otra comunidad autónoma de España. O sea, Murcia va a tener un futuro extraordinario, es decir, ¿por qué? Porque tiene unos cimientos muy sólidos. Es decir, se ha conseguido a lo largo de los años y es la suma de muchas cosas. Cada uno, con toda la voluntad del mundo, ha ido construyendo encima y ahora mismo los cimientos son muy sólidos. Y Murcia tiene un potencial brutal, por la calidad humana, por la falta de prejuicios y por la necesidad que ha tenido de posicionarse, ¿no? Que con menos facilidades que el resto de España. Somos una comunidad autónoma pequeñita, pero que está en un lugar privilegiado de España y del Mediterráneo, un lugar privilegiado del mundo. Lo tenemos todo, somos la comunidad autónoma con una mayor tasa de población joven, somos la comunidad autónoma con una mayor tasa de natalidad. Ahora mismo somos la comunidad autónoma que más empleo está creando, más oportunidades. Somos una de las comunidades autónomas, la comunidad autónoma que más está creciendo industrialmente, un sector industrial puntero también, un sector alimentario igualmente. La región va a seguir siendo una tierra de oportunidades, que es lo que quiero. Yo quiero que la región de Murcia ya es la mejor tierra del mundo, pero tiene que seguir siendo una gran región. Vamos hacia una gran región, hacia una región de oportunidades y una región de libertad también. Yo quiero que los murcianos sean los españoles que más libertad tengan. Libertad en todo, libertad económica, libertad en educación, libertad, que sean libres.